Familia en la que los hijos tienen miedos. El mayor tiene fobia social y el segundo, de 18 años, es psicótico, es violento, tiene dolores y no quiere relacionarse con otros. El pequeño de 7 años también ya tiene miedos. Se trata de una familia psicótica en la que todos son psicóticos o tienen miedo de volverse psicóticos. El abuelo materno era psicótico y también lo era un tío del padre. Al haber síntomas psicóticos en ambas ramas, es importante mirar ambas partes, primero una familia y luego la otra. Elegimos a alguien para representar al padre y a la madre y los enfrentamos. Y miramos cuál de los dos sistemas es el más cargado. Ponemos también a alguien para el hijo psicótico de 18 años. El padre cierra los puños, energía asesina, y baja la cabeza. Siente miedo y este miedo expresa la energía asesina. A partir de este miedo se convierte en la víctima y así tiene en sí mismo a las dos energías, la agresiva y el miedo, la del perpetrador y la de la víctima. De ahí la psicosis, pero esto no es suyo, porque él no ha matado a nadie. Frente al hijo, la madre se inclina del lado derecho y se va doblando hasta caer al suelo. También para ella esto es sistémico. Hellinger da la vuelta al hijo y entonces éste suelta las manos. Saca al padre de la madre. Tiene el puño derecho cerrado y los brazos abiertos. Ahora coloca una víctima delante de él. Se trata de una mujer que también tiene el brazo extendido y el puño cerrado. Ahora Hellinger gira a la madre de esta situación. El hijo se tapa los oídos para no escuchar a la mujer víctima. Hellinger gira también al abuelo y lo levanta. Saca a otro hombre, al perpetrador. Toma al hijo y lo pone delante de este hombre, que está delante de la víctima. El hijo le dice al perpetrador: por favor. Ahora el hombre mira a su víctima. Este por favor es un símbolo de amor y solamente cuando el perpetrador puede ser amado podrá girarse. Ahora el perpetrador se arrodilla delante de su víctima y los dos se toman de la mano. Este es un movimiento del espíritu que une lo que estaba separado. La mujer víctima ha cerrado los ojos y ya está en paz. El hijo ya está mejor. La madre y el abuelo miran al perpetrador. Han de tomarlos a los dos al mismo tiempo y de la misma manera en su corazón. Han de mirarlos con amor. Ahora Hellinger coloca a la madre frente a su hijo y al abuelo detrás de la madre. En un movimiento lento se van aproximando hasta que se abrazan. La madre aún tiene energía asesina y no se atreve aún a abrazar al hijo, por miedo a hacerle daño. La madre le dice al hijo: gracias, tú lo has llevado por mí. Hellinger coloca al abuelo detrás del hijo y éste le dice a la madre: gracias. La víctima y el perpetrador se han tumbado juntos en el suelo. La madre aún no se atreve a abrazar a su hijo. Entonces su padre se coloca detrás de ella y la sujeta por atrás, y entonces la hija sí puede empezar a tocar a su hijo. También el abuelo acaricia al nieto. Los movimientos del espíritu son largos. La sanación es lenta. Después de un crimen suele haber esquizofrenia en todas las generaciones. En cada generación uno lleva los síntomas y de esta manera los demás quedan protegidos. Todos en la familia se benefician de esto y por eso suelen apiñarse en contra de la sanación. Es preciso tomar a toda la familia para la sanación. En la familia de los psiquiatras suele haber un asesino. Los pacientes salvan a los psiquiatras de su propia psicosis
y los psiquiatras se esfuerzan en no sanar a sus pacientes. Si nos fijamos en la historia de la psiquiatría, veremos las cosas terribles que los psiquiatras les han hecho a sus pacientes: electroshock, camisas de fuerza, abertura del cráneo. Aquí hay mucha energía asesina. Esto ha evolucionado y actualmente son los medicamentos los que salvan a los psiquiatras de alguna manera de su agresión médica. Por ahora hemos dejado al padre fuera porque con la madre estaba el peso más fuerte, y si esto empieza a solucionarse, puede empezar a hacerlo lo otro también. Cuando estamos resentidos con los que han dañado a un cliente, cuando tomamos partido en contra de alguien, nos convertimos en víctimas del cliente y éste se alegrará. Cualquier resentimiento lleva energía asesina, no es amor. La tartamudez es semejante a la esquizofrenia, un vínculo con un perpetrador y su víctima, que no han podido encontrarse. También ocurre esto en otros problemas del lenguaje. Tenemos el ejemplo de un niño que se tragaba las sílabas con N. Esto está indicando que alguien faltaba. El abuelo del niño estuvo en la legión extranjera. ¿A dónde? Sin duda, se va a matar y a morir. Entre las víctimas del abuelo estaba una mujer. Entre ellos había mucho amor. En la constelación se abrazaron profundamente. Existía un hijo de esa pareja, una niña. Había que poner al niño junto con esa niña. Su N era esa hermana que le faltaba. Pasa algo similar con el autismo, pero en todos estos casos hay muchas capas, niveles e influencias a la vez. Este tipo de trabajo, moviéndonos con el espíritu, no puede perjudicar a nadie porque todo está al servicio del amor. La mayor dificultad de todo esto reside en la conciencia que se opone siempre a las soluciones. La conciencia mantiene a un grupo unido. Todos aquellos que se sienten vinculados se unen en una conciencia colectiva. Por ejemplo, la conciencia católica o la musulmana. Por eso algunos católicos se llaman entre sí hermanos en Cristo. Si respetamos esto y lo honramos, no los estamos atacando. También los grupos de trabajo tienen una conciencia grupal, los médicos, los abogados, los militares, etc. Si no tenemos esa misma conciencia, seremos excluidos por ellos. Ellos se encuentran atrapados en un campo mórfico que cuenta con un pensamiento colectivo que permite ciertas cosas y otras no. El pertenecer a un campo puede hacer que sus miembros no tengan permiso para escuchar otras cosas y entonces, aunque las escuchen, no las entenderán. Separarse de una conciencia de grupo a la que se ha pertenecido da miedo. Este miedo previene de la envidia que el alejarse del grupo puede suscitar. Los que se mueven con los movimientos del espíritu no necesitan de estos grupos, de estas conciencias, porque el movimiento del espíritu lleva hacia los demás y las cosas pasan en el momento correcto. Cuando estamos en los movimientos del espíritu, no nos sentimos mejores que nadie y los demás no nos viven como una amenaza. Aprender, interiorizar esto y luego utilizarlo en el momento adecuado, cuando las circunstancias lo permitan y lo pidan. Otro caso. Mujer de 45 años con arritmias cardíacas, fibrilación ventricular desde hace tiempo. Cuando el corazón late con calma es cuando todo está bien para todos. Encima del monte Everest el corazón no late bien y habrá que bajar de la montaña para que el corazón se calme. Las preocupaciones afectan al corazón. Cuando nos dejamos llevar por los movimientos del espíritu, domesticamos los vicios porque el espíritu no permite nada en contra de los movimientos del amor. La prisa interior, la intranquilidad, los celos, todo eso hace que el espíritu empiece a domesticarnos. Tenemos entonces que recogernos y preguntarnos en qué momento nos hemos distanciado de los movimientos del espíritu. ¿A quién rechazamos? ¿O qué rechazamos de nosotros? Y al reconocerlo, volvemos al espíritu. El que está muy cansado ha perdido el amor.
En el amor hay mucha fuerza. Hellinger saca a una representante para su cliente. Ella tiene la mano derecha en el pecho y está enfadada. Está excluyendo a alguien de su corazón. Tiembla y se echa para atrás. Hellinger coloca a otra mujer enfrente. Las dos se miran. A la cliente le cuesta mantener los ojos abiertos. Poco a poco se aproxima a la otra mujer que está llorando. Finalmente se abrazan. Es la madre. Ahora el corazón late con calma. La cliente está separada de su madre y eso no le hace bien a su corazón. Lo primero es que ella le dé un lugar a su madre en su corazón. Recordemos que siempre nos llegan los clientes que necesitamos para nuestra propia curación. Muchos problemas se producen porque no puede tomarse a la madre. Cuando la madre toma su lugar y su amor se ve y es reconocido, muchos problemas se resuelven. Otro caso. Mujer con 2 hijas que sufrieron abusos por parte de un hermano suyo, tío de las niñas. Hellinger saca representantes para la mujer y su hermano y para las 2 hijas. El hermano está en el suelo como un feto y la hermana gira a su alrededor. La mayor de las hijas de la mujer pone sus manos en el pecho y se aparta y protege a la pequeña. La madre las mira. Hellinger levanta al hermano y lo pone de espaldas. Ahora la madre y sus hijas pueden abrazarse, pero la hija mayor va a por el tío. Se pone detrás y lo toca. Le está sujetando y atrae a su madre para que toque a su hermano. Él se suelta y se va. Tiene la mano derecha cruzada sobre el pecho, hasta el hombro, y mira al suelo. Se toca la cabeza. Sale otra mujer y extiende el brazo derecho. La hija mayor llora. El hermano representa a un niño entregado. La mujer se gira y mira al suelo. Hellinger lleva al hermano frente a esta mujer. Ella le abre los brazos y le abraza. Otro hombre, colocado detrás de la mujer, abraza a ambos. Los dos abrazan al hermano y la mujer acaricia al hombre. Él es hijo de otro hombre, no del marido de la mujer, sino de un amante de ésta. El incesto tiene razones muy extrañas. En Rusia vi el caso de un hombre que había sufrido abusos de su padre cuando era un niño. Saqué un representante para ellos y los enfrenté. El padre mostraba mucha rabia y tenía las manos apretadas. El hijo también. Ambos estaban en una intrincación. El hijo dijo: «Querido papá». Entonces se abrazaron profundamente. En nuestro caso, la que buscaba el incesto con el hermano era la madre, y su hija lo impide amando ella al tío. El incesto entre hermanos estaba al servicio de mantener el orden en la familia. En Brasil vi un caso de un hombre con tendencias pedófilas. Su representante cruzaba los pies hacia adentro, como si representara a un minusválido. Entonces coloqué al minusválido delante y el hombre sintió un gran amor por él. Así, sus tendencias pedófilas representaban su intenso amor por el niño minusválido, probablemente abandonado o entregado a alguien. Todo está movido por los movimientos del espíritu. Otro caso. Hombre con cáncer de testículos. Viene con su mujer. No tienen hijos. Coloca al hombre frente a una mujer que representa la muerte. El hombre cierra los puños y los aprieta. Se da la vuelta. Ella le busca. Tiene una mirada dulce y sonríe. El hombre no quiere mirarla y mira a lo lejos. Ahora se pone de cuclillas y se tapa los oídos. La mujer, realmente de su madre, el hombre no la toma. Luego de un rato, él la mira y ella llora. El hombre se levanta y vuelve a girar. Mira al suelo. Esta mujer también representa la vida. El hombre la aparta. Ella le agarra una mano y la sujeta. Este hombre está por encima de su madre. Coloca sus brazos encima de los hombros de la mujer. El hijo le dice a su madre: «Prefiero morir». Ahí se acaba.
Hemos observado varias cosas: que el hombre está completamente separado de su madre y se siente por encima de ella. He observado en algunos pacientes de cáncer que le dicen a sus madres: prefiero morir a honrarte. Y en ello está su triunfo. Pero el triunfo sobre la madre se paga caro, con la vida. Con un enfermo grave a veces sirve imaginarnos a su muerte colocada casi delante y a una cierta distancia y pedirle una indicación. La enfermedad es amada por el espíritu y ella está a su servicio para algo bueno, está al servicio del amor. Otro caso más: mujer con leucemia. Hellinger saca a un representante para la enfermedad y saca también a la cliente y las enfrenta. La mujer lentamente va levantando los brazos hacia la enfermedad en un gesto de llamada. La mujer le dice a su enfermedad: yo voy. Otra vez, la enfermedad es la madre, pero la enferma dice: prefiero morir a ir. Morir es más fácil que vivir. Este tipo de trabajo nos exige algunas cosas solo en apariencia. Si permanecemos en el amor hacia la madre, esto es muy sencillo. Primero, hay que poder sentir el amor hacia nuestras propias madres y darles un lugar en el corazón. El que el paciente no produzca en nosotros ninguna compasión ya es una ayuda importante. Sobre la enfermedad está prohibido hablar. Ahorrarle a alguien que nos hable de su enfermedad nos hace y le hace feliz. Cuando alguien gira en círculo es porque se siente culpable por algo de mucho peso que puede ser suyo o de otro. Si el terapeuta no puede continuar, espera y entonces interiormente dice: por favor. Las frases no se oyen, se saben, y se sabe también que tiene que decirlas el representante. El drogadicto es alguien a quien le falta algo y normalmente es el padre. La madre está separada del padre y se pone entre el padre y el hijo e impide a éste acercarse a su padre. Restaurar la relación con los padres exige solo 3 palabras, que por otro lado sirven para todos los casos. Las 3 palabras que resumen esta terapia: gracias, por favor, sí. En las relaciones de pareja el orden es otro: sí, por favor, gracias. Otro caso: mujer joven que quiere morirse. Tiene los ojos cerrados. Hellinger: no hay nada grave en querer morirse. Ella no sabe cuál es su problema, no puede nombrarlo, pero sabe que lo tiene. La saca y empieza a moverse como si bailara. Está bailando con la muerte, juega con la muerte, no está centrada. Por eso Hellinger la retira y saca a una representante para ella. La representante sale y tiembla y gira y extiende los brazos apartando algo de ella. Hay un muerto que la atrae y ella se resiste. Coloca a un muerto delante. Finalmente ella se pone encima y lo abraza. Otro hombre está adelante y los mira. Es el agresor. Los movimientos del espíritu unen lo que está separado. Son movimientos del amor y esto está bien. Los detalles no nos interesan y pueden permanecer ocultos para nosotros. Otro caso: mujer, madre de un hijo que no quiere vivir. Ella está muy bien y está así porque al hijo le va mal. Ella le dice a su hijo: gracias a ti yo permanezco viva. Ahora le dice a otra persona: madre, padre, a través de él también vosotros podéis permanecer con vida. Después de los 20 años, un padre no debe estar preocupado por su hijo, porque estándolo lo debilita. Saca a un representante para la madre y a otro para el hijo. Se ve enseguida que el hijo está en la muerte y que la madre es esquizofrénica. Saca a un representante para la abuela. El hijo muere por ella. Hellinger saca al hijo de ahí. La madre le dice ahora al hijo: ahora por mi parte ya eres libre.
Otro caso. Un chico que dice sentir rabia furibunda. La rabia furibunda es solo de los niños. Los adultos lo resuelven, dialogan. Furibundo se muestra a alguien que no está dispuesto a actuar. Hellinger. ¿De dónde nace la ira de los niños? De una decepción. ¿Qué te pasó de pequeño? Cliente. No me sentía querido. Hellinger. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Cliente. Sentía rechazo. Hellinger. ¿Tienes hermanos? Cliente. Sí, 4. Yo soy el último. Hellinger. Diles a tus hermanos. Yo soy el pequeño. Yo llegué de último. Hellinger. ¿Cómo te sientes ahora? Cliente. Pequeñito y protegiéndome. Hellinger. Dile a los otros. Este es mi lugar y yo permanezco en mi lugar. Hellinger. ¿Qué hacen tus hermanos? Cliente. Me protegen. Hellinger. Saca a 3 chicas que representan a las hermanas mayores y a un chico para el cuarto y sale el cliente y ocupa el 5º lugar. Poco a poco van apareciendo más hermanos, hasta 13. Hay 3 parejas de gemelos, uno de la 3ª chica viva y otro del 4º chico vivo. Los niños agresivos lo son porque no se sienten en su lugar correcto. El lugar correcto es importante para cada uno. Ahora el cliente se siente sorprendido y bien, su ira ha desaparecido. ¿Qué hay que decirle a un muerto? Tienes un lugar en mi corazón. Te puedes quedar conmigo. Después de un tiempo yo también iré, pero ahora me quedo un tiempo con vida, y luego uno se gira de esto hacia el otro sentido. El muerto, no reconocido, a quien nadie mira, está esperando que alguien lo mire con amor. Cuando así ocurre, el muerto está ya en paz. Podrá cerrar los ojos y descansar. Y decirle a la fuerza que ha sostenido con vida hasta ahora, gracias, ahora lo sostengo con fuerza, con amor. Otro caso. Una chica que no siente ganas de vivir. Ella, desde su silla, dice, yo voy. Entonces, empieza a agacharse en su silla y a llorar. Hellinger coloca a un representante de un muerto delante de ella y entonces ella se tumba con el muerto y se abrazan. Después de un rato le dice al muerto, gracias, y finalmente se levanta. Se acaba ahí. Muchas veces los muertos solo logran descansar cuando se les dice gracias con amor y entonces también uno puede quedarse con vida. Las gracias conducen a la felicidad que permanece y además nos hace libres. Una cliente con problemas. Una vida sin problemas es muy difícil de aguantar. Algunos tienen la idea de que los infelices son amados por Dios. Sobre todo, la infelicidad es muy barata. No cuesta nada. Viene ella sola, sin que nos esforcemos. La vida así es cómoda. ¿Por qué? Porque los infelices no necesitan amar a nadie. Hellinger cierra los ojos. Te voy a dar una frase para el camino. Sanadora. Ahora voy a comenzar con ello. Sale la chica, cierra los ojos y dice, ahora estoy ahí para vosotros. La mujer siente más fuerza al cabo de un rato. Con este modo de trabajar, al principio es muy sencillo. Se producen movimientos muy pequeños de acción y de pronto todo se transforma. El secreto de la felicidad está en desear a todos los mejores deseos. Donde se quedan los mejores deseos, ahí está la felicidad. Es el cielo en la tierra. Os deseo lo mejor a todos. Todas las leyes naturales son un pensamiento que se repite. Hay que trabajar la paciencia para no intervenir desde el impulso. En el momento correcto aparece la mirada correcta, pero generalmente esta mirada correcta aparece un poquito después. El espíritu es como la música de las esferas.
No se puede definir la música, tampoco al espíritu. Solo pueden sentirse, experimentarse. Cuando aparecen imágenes, estas son del alma, no hay imágenes del espíritu. Por tanto, las imágenes no son racionales, aprehendidas por la razón. Existe un orden invertido, en que los posteriores tendrán que estar delante de los anteriores. Cuando alguien se casa, la nueva familia va primero que la de origen. Entre sistemas, el nuevo sistema siempre tiene prioridad sobre el antiguo. Cuando alguien se separa y vuelve a casarse, el nuevo sistema está por delante del anterior. Pero si ha habido hijos de la primera relación, estos irán primero que la nueva pareja. Si en la segunda relación se tiene un hijo, es de nuevo otro sistema. ¿Hacia dónde va nuestra plenitud? La plenitud tiene que ver con el espíritu. Nos convertimos en uno con su experiencia y su saber. Es esta una experiencia mística. ¿Qué hace Dios? Dios piensa y la unidad con Dios es. Yo encuentro el camino para pensar como Él. Y llegamos a la plenitud cuando nosotros nos convertimos en el pensamiento de Dios, cuando somos uno con el pensamiento de Dios. Esto es mística, sin ideas religiosas. Ya Aristóteles dijo, el espíritu está detrás de todo, pensando, es el pensamiento puro. La plenitud es ser uno con el pensamiento puro.